Bueno, su nombre Amalia Xochitl López Molina, pero para todos nosotros es Xochitl, a la que queremos mucho y admiramos, porque de ella fue la idea de este seminario y ella ayudó mucho a ello. Está ya Xochitl ahí. Bienvenida, Xochitl. Muchísimas gracias, maestra. ¿Cómo está? Qué gusto verla y qué Mira, gusto verlos a todos. yo también, para mí es una alegría verte a ti y ya he dicho que tú eres parte esencial de este seminario. Gracias, maestra. Se fundó gracias a ti, tú tuviste la idea, como digo, y luego diré en broma, nos aventaste el paquete. ¿Cierto o no? Me da mucho gusto y en verdad me veo muy honrada y agradecida a ti por el tiempo que nos dedicas. De nuevo, una bienvenida y un abrazo con todo cariño. Gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias, doctora Carmen Rovira y doctora Xochitl López. Pues bueno, les decía, esta es nuestra primera sesión de este nuevo ciclo de actividades. Tenemos el gusto de contar con la doctora Carmen Rovira, que siempre nos ha encauzado y motivado pues, a darle continuidad a este seminario permanente que fue fundado en 2008. Es un gusto que nos acompañe también la doctora Xochitl López Molina, pues ella fue fundadora, como lo ha dicho la doctora Carmen Rovira, también de este seminario. Nos acompaña también la maestra Montserrat Ríos, que verán ahí también en pantalla, y Fernando Telles, que siempre nos está apoyando y que ahora está con la doctora Carmen Rovira apoyándonos también con todas estas cuestiones técnicas, ahí aparece también. Y bueno, pues a nombre de todos los integrantes de este seminario permanente de filosofía mexicana, entre quienes se encuentra también el doctor Ambrosio Velasco Gómez y Victórico Muñoz Rosales, pues les damos una muy cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que pese a todas las condiciones de pandemia y tantas situaciones complicadas alrededor del mundo y en nuestro país, específicamente en nuestra Ciudad de México, que suceden todo el tiempo, pues tengamos la oportunidad de reunirnos y que de alguna manera este seminario de filosofía y cultura pues nos conecta con esta parte humana que quizás es lo que nos mantiene a flote, ¿no? En este periodo de tantas crisis. En ese sentido, bueno, pues nos da mucho gusto que haya sido una convocatoria tan amplia. Tenemos asistentes de muchos lugares. Esta es una de las grandes virtudes o beneficios que nos permite esta modalidad en línea. Me gustaría simplemente dar, pues, muy rápidamente una relación de los lugares de los que nos visitan y mandarles un saludo hasta todos esos lugares, ¿no? Tenemos asistentes de la UNAM, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias, de Ingeniería. Tenemos también alumnos del CCH Sur que nos acompañan y que se animan a estar en estas sesiones, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, la Universidad de Guanajuato, de las universidades autónomas de Chihuahua, Querétaro, Estado de México, de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos, Nayarit, Nuevo León, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Panamericana, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, como ven, de nuestro país, pues hay representación de casi todos lados, ¿no? Y tenemos también, que nos da mucho gusto, presencia de asistentes de otros países, de universidades como la Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, de la Universidad de Texas, de El Paso, Texas, de la Universidad de Valladolid, España, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, de la Universidad de Chile, y pues las procedencias entonces nos hablan de una riqueza entonces de personas, de culturas, de regiones y también eso a lo que se dedican. Tenemos
pues aquí una confluencia de intereses que van desde la filosofía, quizás de manera mayoritaria, pero también hay intereses de la psicología o por la psicología, del derecho, de la medicina, de las ciencias en general, literatura, humanidades. Entonces, les menciono esto en esta primera sesión porque nos habla de la gran riqueza de perspectivas que vamos a tener durante este seminario permanente en estos 2 meses. En esta ocasión es un seminario breve, pero que creo que va a ser muy interesante, muy rico. Y bueno, pues saludos a todos quienes nos están acompañando desde todos estos lugares. Y qué mejor que podamos reunirnos en estas condiciones para compartir ideas, ¿no? Intercambiar reflexiones. El día de hoy, pues, nos acompaña la doctora Xochitl López Molina. Me gustaría, ya sin más preámbulo, leer una semblanza de ella, una breve semblanza, antes de darle la palabra para escuchar su conferencia. Xochitl López Molina es doctora, maestra y licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de Filosofía en México y Latinoamericana. Es profesora también de la asignatura de Seminario de Tesis y de Filosofía en México en la UNAM desde hace más de 20 años. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria. Ha sido corresponsable de múltiples proyectos de investigación. Entre ellos se encuentra su proyecto actual, que es un proyecto PAPIT de la UNAM, que se titula A 500 años de la conquista, interpretaciones alternativas desde las ideas filosóficas de imperio, política, naturaleza americana e identidad mexicana. Xochitl López Molina obtuvo la medalla al mérito universitario en 2018, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2013 y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2008. Ha sido tesorera y presidenta del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, fundadora del Observatorio Filosófico de México y del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, como lo mencionábamos ya. También ha sido fundadora de la Asociación de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Además, se ha desempeñado como vocal, secretaria, vicepresidenta y actualmente presidenta de la Asociación Filosófica de México, que es nuestra asociación pues, más importante a nivel nacional, y es también la presidenta de la Red Iberoamericana de Filosofía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación comprenden temas de historia de las ideas en México e Iberoamérica, tradiciones filosóficas políticas y sus antecedentes en la Escuela de Salamanca, Francisco Suárez y John Locke. Ha publicado textos como La presencia de la Escuela de Salamanca y de Francisco Suárez en el liberalismo inglés y el republicanismo mexicano. Este está en prensa y a punto de salir, publicado por nuestra facultad. Ha colaborado en las obras ya clásicas coordinadas por la doctora Carmen Rovira, Pensamiento Filosófico Mexicano, en 4 volúmenes, y una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, una obra en 2 tomos. También ha coordinado Un Mundo Sin Filosofía, que fue publicado por la Universidad de Colima. El tema de la conferencia que nos da la doctora Xochitl López Molina hoy es metodologías para la realización de historias de la filosofía mexicana. Entonces, muchas gracias, Xochitl. Tienes la palabra. No, muchas gracias a ti y a todos por estar presentes. De verdad es para mí un honor estar aquí. Bueno, y además con nuestro seminario que ha cumplido más de 10 años y eso es una maravilla, ¿no? Uno piensa a veces que los proyectos se van a morir pronto y cuando ve que siguen es algo verdaderamente importante. Les ofrezco una disculpa por haber entrado unos minutitos tarde, pero estábamos haciendo, y esto también se los quiero comunicar, en la Red Iberoamericana de Filosofía estamos haciendo un documento justamente para apoyar al pueblo colombiano. Entonces estábamos un poco metidos en eso y entre todos los integrantes de la Red Iberoamericana para poder sacar ese documento en este mismo día que nos parece muy grave lo que está pasando y todo un abrazo y toda nuestra solidaridad
al pueblo colombiano. Creemos que se tienen que respetar los derechos humanos, que se tienen que respetar los derechos de libertad de asociación y de reunión de la gente, sobre todo cuando estas manifestaciones han sido fundamentalmente pacíficas. Entonces, bueno, estamos en eso, ya les haremos llegar también al seminario el comunicado. Y bueno, comenzamos con este tema. Es algo que a mí me ha interesado desde hace algún tiempo, nada más que nunca me había dado chance de desarrollarlo. Ahora lo voy a hacer. Quiero publicar un artículo al respecto de esto y lo he trabajado de una manera más o menos profunda, sobre todo en la obra de Carmen Rovira. Entonces ahora lo que me voy a dedicar a hacer es a mostrarles un poco esto que tiene que ver precisamente con la metodología para hacer historia de las ideas filosóficas, o la metodología, las varias metodologías. Voy a mostrarles dos metodologías importantes, ¿no? Primero, para después hacer una referencia de cómo esto constituye una tradición de pensamiento y hacer una crítica a dos perspectivas y de esta metodología que fueron utilizadas, para terminar justo con la propuesta de Carmen Rovira como una de las propuestas que desde mi punto de vista es la más acabada. Entonces, comienzo compartiéndoles algunas pantallas. Permítanme porque ya me perdí con esto. Ok. Hay una que me falta, pero permítanme un segundín. Es que creo que es la que estaba compartiendo, ¿verdad, Héctor? Sí, va. Ok, entonces. Quiero comenzar precisamente con la de Clavijero, ¿no? Perdón, la de Clavijero, la de Emiterio Valverde Telles, que ustedes están viendo aquí. Y sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces quiero retomar algunas cosas. Este texto, en realidad, a mí me parece interesante porque es escrito en el siglo XIX a finales, pero justo lo que nosotros encontramos en esta obra, en la Biobibliografía Filosófica Mexicana, es desde mi punto de vista el primer intento por hacer una historia de la filosofía mexicana, ¿no? Sin embargo, ¿de qué nos sirve para esta cuestión de las metodologías de la investigación? Precisamente porque fue uno de los documentos que utilizó fundamentalmente Carmen Rovira para guiarnos un poco para hacer la historia de la filosofía mexicana del siglo XIX. Ahora, quiero mostrarles aquí dos cuestiones en Valverde. En Emiterio Valverde Telles se llama Biobibliografía Filosófica Mexicana. Quiero mostrarles dos cosas porque, si bien es cierto que lo que hace Valverde es una biografía de los autores muy pequeña y después retoma sus obras, como lo vamos a ver, ¿no? También lo que sucede es que él hace sus análisis a modo ¿por qué? Porque realmente, por ejemplo, les voy a poner tres ejemplos. El ejemplo del Clavijero, en donde, si ustedes se dan cuenta, va a ser una mención muy, muy interesante y muy rápida sobre sus obras, sin poner en realidad ningún tipo de prejuicio ni de comentario adverso, ¿no? Pero no va a ser así con las personas con las que no está de acuerdo. Entonces, veamos. El padre Francisco Javier Clavijero, Veracruz,
Fue su cuna el 9 de septiembre de 1731, procurarle a su familia muy estimada educación, cursó humanidades en los colegios de San Jerónimo de Puebla y filosofía y teología en San Ignacio de la misma, etc. Si ustedes se dan cuenta, lo único que está haciendo aquí Valverde es una biografía muy pequeña y muy escueta que le va a servir posteriormente para hablar de sus obras, ¿no? Habla de las obras en donde están siendo publicadas, si lo ven en esta parte, ¿no? El diálogo entre Pilates y etcétera, las cartas de San Francisco de Sales, etcétera. Les muestro la última parte. Si se dan cuenta, en realidad solamente está hablando, por ejemplo, de las memorias edificantes del doctor Manuel Clavijero, demás, solamente habla de los contenidos, ¿no? De los contenidos que tiene la obra. Y tal vez la que ustedes conocen más, la historia antigua de México, habla de ella en dos momentos porque son dos publicaciones las que él tiene a la vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Valverde? Lo que tenemos es precisamente la biografía junto con, la biografía muy escueta, junto con la obra, y de esa obra, junto con la obra, y de esa obra lo que tenemos entonces es precisamente las partes que están constituyendo la obra, ¿no? Entonces tenemos la historia antigua de México, aquí está, de México y de su conquista, sacada de los mejores historiadores españoles y de los manuscritos y pinturas antiguas de los indios, dividida, aquí está haciendo una descripción muy breve, dividida en 10 libros, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, quiero que vean cómo cuando está hablando él de los individuos que no necesariamente son los que considera mejores, ¿no? Su crítica es una crítica más fuerte. Vean, aquí Plotino Rodacanati, por supuesto, es un socialista. Recordemos algo importante, Valverde Telles es un teólogo. Y entonces, todos aquellos teólogos a los que está haciendo referencia, como Alonso de la Veracruz, como Clavijero, como Alegre, etcétera, son retomados de una manera mucho más biográfica, pero los socialistas o los que él considera que no son religiosos, sus críticas luego son mucho más fuertes, ¿no? Habla de Rodacanati, es un socialista, la médula panteística del sistema filosófico de Spinoza, entonces describe algunas de sus obras, el folleto, ¿no? Hemos oído decir que el autor de este opúsculo fue un médico mexicano. Vean nada más, solamente quiero que vean cómo es entre irónico y mala onda lo que está diciendo, ¿no? Es decir, dice, hemos oído decir que el autor de este opúsculo, o sea, de la médula panteística, Plotino Rodacanati, fue un médico mexicano que tuvo la peregrina idea de cambiar de nombre, querer hacerse pasar por griego de nación y propagar el espinosismo. En 1989, Manuel F. y otros proyectaron determinada cosa, pero lo que quiero que vean es esta parte. ¿Por qué? Porque Plotino Rodacanati sí es griego. O sea, Plotino Rodacanati, y además lo grave es que es muy cercano incluso a la época en que Valverde Telles publica su obra, ¿ven? Pero como es un socialista y además es un espinosista, lo cual en ese sentido o sea, Valverde Telles lo declara como espinosista, y el espinosismo en este sentido para Valverde, que es un teólogo, es absolutamente grave porque el espinosismo es un panteísmo, ¿se acuerdan? Y entonces obviamente lo desprecia. Y vemos cómo hay una cuestión irónica en su comentario y descalificante, ¿no? O sea, que tuvo la peregrina idea de cambiarse el nombre y hacerse pasar por griego, lo cual no es cierto. Plotino Rodacanati fue griego, se vino de Grecia a México y en México fundó una escuela socialista, por supuesto, y eso no le gustaba a Valverde, ¿no? Y veamos otro ejemplo para que vean que no es nada más mi locura. Juan Nepomuceno Adorno. Juan Nepomuceno Adorno es un pensador del siglo XIX, también, pues debió haberlo
debió haber sabido, aun cuando murió antes de que Valverde fuera famoso, ¿no? Debió haber sabido bien de su obra. Y vean, Adorno nace en la Ciudad de México en 1807, viaja por Europa, etcétera, etcétera, y fallece en su lugar natal en 1880. En sus obras eruditos en ciencias naturales, etcétera, etcétera, está el catecismo de la providencialidad humana, que en realidad es el catecismo de la providencialidad del hombre, ¿no? Pero lo que dice es, para Adorno, las religiones todas han sido y son relativamente buenas, la católica es la mejor, pero no pasa de ser un grado transitorio en la marcha evolutiva de la raza humana en el orden de la providencia, que será la completa, absoluta y la única religión que hará felices a los hombres. Aquí su descripción es más o menos buena, pero de todas maneras sigue sin caerle tan bien. Y entonces lo que hace cuando describe Adorno es también hacer, esta obra es una obra muy, muy conocida en su momento, ¿no? En el momento de Valverde, por lo tanto, no puede más que hacer la descripción del documento. Vale. Dejo de compartir esta obra. Y quiero compartirles también la de Clavijero, solamente en una parte pequeña, porque a partir de ello voy a, porque a partir de esta voy a señalarles tres cosas al respecto de cómo se ha hecho la historia de la filosofía en México en el siglo XX, que me interesa mucho. Clavijero aquí, en el prólogo del autor, estamos hablando de la historia antigua de México. Esta obra me interesa porque es una de las primeras en las que se hace una historia del pensamiento, en este caso del pensamiento del pueblo mexica, ¿no? De los aztecas, que también se les conocen como aztecas. Y entonces Clavijero en su prólogo, se los recomiendo mucho que lo lean, es muy preciso exactamente en lo que él está intentando hacer, ¿no? Y lo que me interesa rescatar aquí con ustedes es precisamente lo que él dice que es lo que se debería hacer para hacer una historia. Dice, he puesto el mayor empeño en que sea exacta, valiéndome de las nociones, está hablando de la forma de hacer la historia del pensamiento del pueblo de Anáhuac y de la geografía del Anáhuac, valiéndome de las noticias que adquirí yo mismo en los muchos viajes que hice por él. Es decir, la referencia que él está haciendo no es solamente una referencia a otros. Obviamente recuerden ustedes que está en este momento Clavijero escribe en el siglo XVIII y entonces está haciendo una referencia a lo que Buffon y Depaux habían dicho, los naturalistas europeos habían dicho sobre México, y entonces aquí hay una crítica inserta, es decir, no solamente yo leí documentos, sino además de leer documentos, yo lo viví y yo estuve ahí, ¿no? Valiéndome de las noticias que adquirí yo, mismo en muchos viajes que hice por él, o sea, por el continente, por el territorio americano, como en los informes y escritos de otros. Es decir, es tanto mi experiencia como los informes de otros. Mas a pesar de todo, no lo he conseguido completamente, pues no han dado resultados mis más activas diligencias para obtener las pocas observaciones astronómicas que se han hecho en aquellos mismos lugares, la situación y las distancias designadas por mí, así el cuerpo de la historia como en el mapa geográfico, etc. Y por aquí más adelante dice, he tenido en mis manos innumerables cartas geográficas, etcétera, etcétera, y más adelante dice que lo que le interesa en realidad a él es encontrar la verdad. Y esto es muy interesante, porque no le interesa solo
hacer un análisis de las obras, tampoco de quedarse con algunas de las pocas interpretaciones, sino a partir de una realidad encontrar la verdad de las cosas. Y aquí voy a hacer una referencia a 3 pensadores contemporáneos, o bueno, por lo menos que estuvieron en el siglo XXI y que generaron una historia de las ideas. Voy a hacer referencia a 3 de ellos y me voy a quedar con la última, que es Carmen Rovira. El primero, obviamente, Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y Adolfo Sánchez Vázquez yo lo tomo, por supuesto que no es un historiador de las ideas, sin embargo sí hizo un intento de historia de las ideas cuando escribió, recordarán ustedes, su libro Rousseau en México, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Sánchez Vázquez en Rousseau en México? Y también el otro al que me voy a referir va a ser a Luis Villoro, efectivamente, en los grandes momentos del indigenismo en México. Y aquí, justamente, para ponerles como ejemplos, lo que no se debe hacer en filosofía, o por lo menos lo que no se debe hacer al hacer historia de la filosofía mexicana. ¿Qué es lo que hizo Sánchez Vázquez? Si ustedes se dan cuenta, Sánchez Vázquez no recurre a documentos originales. Es decir, cuando habla de Rousseau en México, al hacer intenta hacer el análisis, perdón, intenta hacer el análisis de los independentistas mexicanos, porque obviamente si nosotros estamos pensando en Rousseau, estamos pensando en que Rousseau está teniendo una influencia en América. Desde el punto de vista de Sánchez Vázquez, Rousseau tiene una influencia directa en la independencia de México, ¿no? ¿Por qué? Por esta idea que se manejaba por parte de sus contemporáneos al respecto de que las ideas de la Ilustración eran ideas que estaban influyendo en la independencia de México. Entonces, ¿qué es lo que hacen Rousseau en México, Sánchez Vázquez? Irse a las interpretaciones de mexicanos contemporáneos a él, tanto sociólogos como historiadores, para justificar que el pensamiento independentista es un pensamiento cercano a la filosofía de la Ilustración de Rousseau. Y con esto él intenta asegurar, al hacer la comparación, ¿no? Asegurarnos que el pensamiento rousseauiano es un pensamiento que fue uno de los forjadores de la independencia de las Américas, cuando esto no fue así, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Qué fue lo que hizo Sánchez Vázquez? Quedarse con las interpretaciones contemporáneas y no irse a los documentos originales, ¿no? En un segundo momento, Luis Villoro. Ahora, es interesante. Estoy tomando el mismo periodo para que vean cómo, también Luis Villoro comete un error similar, aunque él sí se va a los documentos originales. ¿Cuál es el problema? Y esto es algo interesante porque en la ideología de la independencia de Luis Villoro, que es el que voy a retomar, es donde nosotros vemos cómo se comporta su pensamiento y cómo le hace para hacer esta historia de las ideas, ¿no? Sin embargo, voy a les menciono los grandes momentos del indigenismo en México, que también les pido y les comento que es importante que lean el prólogo, porque en el prólogo a la última edición que hace Luis Villoro de los grandes momentos del indigenismo en México, el mismo Villoro se da cuenta de su error. Y a mí me gusta mucho porque justo en ese documento, en ese prólogo, Villoro se da cuenta de que lo que hizo al hacer tanto la ideología de la independencia como los grandes momentos del indigenismo en México fue un error, y él mismo lo señala y dice, bueno, pero me están pidiendo una edición de los grandes momentos, una reedición, y yo ya no voy a mover nada, aun cuando lo que hice no es adecuado para hacer filosofía o historia de la filosofía americana. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo en realidad él no es tan grave como lo que hizo Sánchez Vázquez, porque Villoro sí está recurriendo a documentos originales, a documentos de su época. El problema es que Villoro hace una interpretación de esos documentos
desde una perspectiva previa de la historia, ¿no? Es decir, antes de meterse a los documentos, antes de meterse al análisis de los papeles de ese momento, lo que él tiene es ya un esquema previo de cómo los va a interpretar. Y entonces, si ustedes se meten tanto a la ideología de la independencia como a los grandes momentos del indigenismo, lo que ustedes van a ver es un Villoro que está partiendo desde una perspectiva hegeliana en donde lo que tiene es una tesis, una antítesis y una síntesis. Si ustedes hacen el recorrido de esas dos obras de Villoro, lo que tenemos es un Villoro que tiene una idea previa de la historia, de cómo se debe hacer la historia de la filosofía, y esa idea previa es la idea hegeliana. Y entonces, ustedes van a ver cómo siempre va a tener un autor, va a tener alguien que contradiga a ese autor y va a tener una síntesis. Y obviamente él está pensando desde una historia de las ideas al estilo hegeliano, pero también está comprometido con una perspectiva marxista en ese momento. Y es muy interesante ver cómo justo en el prólogo que hace a los grandes momentos del indigenismo en México, él mismo dice y se da cuenta que eso fue un error, que en realidad para hacer un análisis de los pueblos originarios no se tiene que entrar con una perspectiva previa de las cosas. En este sentido, entonces, a mí me gustaría retomar, y para no llevarme muchísimo tiempo de una manera rápida, retomar lo que hizo Carmen Rovira en su manera de historiar, porque desde mi punto de vista, fundamentalmente ha sido una filósofa que se ha dedicado a hacer historia de las ideas, que hizo un gran grupo de investigación y de desarrollo y que todos sus alumnos, orgullosamente muchos de ellos miembros del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, hemos aprendido justo esta perspectiva para hacer historia de las ideas. Y entonces ahora, ¿qué sí hizo Rovira y qué es lo que ella propone que tengamos que hacer? En realidad, y también les comparto pantalla con esto para que sigan conmigo, el texto de Carmen Rovira. No, ¿verdad? No dejo de... Sigo compartiendo lo de... ¿Me dicen qué pantalla están viendo, por favor? Que yo Parece sigo que es viendo un la de documento Clavijero. tuyo que dice metodologías para elaborar la Ok, historia de las ideas. porque yo sigo viendo a Clavijero, entonces aquí estoy, ya. Entonces, Pero, justamente, ¿sí lo perdón, no sé ven? si es el de metodologías para elaborar la Sí, sí, historia. sí, sí, Ah, ok, porque ya voy a entrar a la parte de Carmen Rovira, que ok. justamente lo que yo quiero comentarles es cómo, mientras algunos de los filósofos mexicanos que hicieron historia de las ideas, como Sánchez Vázquez, Luis Villoro y algunos otros, no se centraron en la tradición de pensamiento de los autores, ¿no? Carmen Rovira sí lo hace. Y entonces a mí me parece importantísimo señalarles cómo desde la perspectiva de Carmen Rovira nosotros podemos hacer una historia de las ideas mucho más apegada a la realidad. Y por eso les decía, les saqué la parte de Clavijero, en donde Clavijero habla de que no tenemos que apegarnos tanto a los documentos como apegarnos a o sea, no solo a los documentos, sino apegarnos a los documentos y a la realidad. Y entonces esto es algo muy importante porque si se dan cuenta, Sánchez Vázquez nunca se apega a los documentos, se apega a las interpretaciones de los documentos que se hacen contemporáneas a él y desde mi punto de vista eso lo lleva a hacer afirmaciones que no son reales. Y Luis Villoro se apega a los documentos, pero entra a esos documentos desde una hermenéutica preparada previamente, en donde esa misma hermenéutica no le permite hacer una relación real de los documentos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Luis Villoro, la crítica que no le hice a Luis Villoro también dice que la independencia se debe tanto a las ideas ilustradas, ¿no? Como a la propia tradición de pensamiento de la filosofía
que ya se tenía en México. ¿Cuál es la diferencia? Que nunca sigue esta tradición en el sentido de que no hace un análisis de ella, solo menciona que hay una tradición que los independentistas están siguiendo, pero no hace un análisis puntual de esa tradición. Y lo que haría falta para hacer una historia de las ideas y explicarnos efectivamente qué está pasando, es hacer esa historia de la tradición para saber dónde están los puntos eje y por qué la independencia se da. Y curiosamente, por ejemplo, nunca nos explican por qué son los teólogos los que hacen la independencia. Y entonces cuando nosotros nos vamos a la tradición, por ejemplo, cuando regresamos a pensadores como a pensadores como los jesuitas del siglo XVIII, cuando nos regresamos a pensadores como los teólogos del siglo XVI, nosotros nos damos cuenta de esta tradición de pensamiento, que desde mi punto de vista es algo que sí hace Carmen Rovira. Una de las grandes ventajas entonces de la propuesta de hacer historia de las ideas de Carmen Rovira tiene que ver con, primero, conocer la historia de las ideas, ¿no? Por lo menos previamente o brevemente, y después hacer un análisis de las obras que nosotros vamos a estudiar. Entonces, aquí en este sentido, a mí me parece que justo un gran número de los artículos que constituyen la obra de Rovira, ¿no? Son artículos que están centrados en hacer esta historia de las ideas. Y a mí me parece que es una de las que desarrolla más ampliamente esta parte. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que ve Carmen Rovira? Y esta es una cita de ella que está en Francisco de Vitoria, España y América, el poder y el hombre, y dice Rovira: existe el problema de las categorías manejadas para interpretar el pasado y las categorías conceptuales del pasado. Es decir, si vamos a hacer una historia de las ideas, tenemos que tener mucha claridad en cómo vamos a interpretar el pasado y cuáles son las categorías conceptuales del pasado. Y en este punto, dice Rovira, existiría, si el investigador no actúa con el suficiente cuidado y rigor, ojo con esto, porque ni Villoro ni Sánchez Vázquez, desde mi punto de vista, actuaron con el suficiente cuidado y rigor. Entonces, si el investigador no actúa con el suficiente cuidado y rigor, existe un choque categorial que confundiría los resultados de la investigación. Sin embargo, y si interpretamos con rigor los conceptos o categorías filosófico-políticas, morales religiosas usadas en la época, esto es, si las interpretamos en su tiempo límite, respetándolas como tales, podemos llegar a un conocimiento de los textos analizados. ¿Qué fue lo que le faltó a Villoro y Sánchez Vázquez? Meterse a los textos y contextualizar los conceptos en su momento, no en el momento en que ellos vivieron. Ahí estuvo el error, ¿ven? O sea, ellos desde su propia perspectiva, desde la moda filosófica que existía en su momento, hacen un análisis de los textos. Bueno, Sánchez Vázquez ni siquiera se metió a los textos, Villoro sí se mete a los textos, pero lo hacen desde su época contemporánea. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, si algún día hacen historia de las ideas, no se queden en su época, en la de ustedes, para hacer el análisis histórico. Lo que tienen que hacer es irse a la época que están ustedes estudiando. Pensemos en este momento la independencia, que es el momento que tocaron Sánchez Vázquez y Villoro, ¿no? Tendríamos que irnos a la época de independencia y analizar desde esa época qué se entiende por pueblo, qué se entiende por pensamiento ilustrado, qué se entiende por democracia, si es que el concepto existe o no, en lugar de qué se entiende incluso por independencia, ver si en los mismos documentos se está haciendo un análisis de la independencia o no. Y esto es muy, muy importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la metodología entonces propuesta por Carmen Rovira nos permite una hermenéutica de los textos válida y rigurosa que debe tomar en cuenta varios puntos. El primero, acudir a las fuentes originales. El segundo, respetar las categorías del pasado utilizados por el autor y ubicarlas en su tiempo límite para que lo que será necesario, el tercer punto, situar la obra en su contexto histórico, político y cultural.
Si ustedes acceden a la historia de la filosofía del siglo XIX, a lo que Carmen Rovira muy modestamente llamó una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México en el siglo XIX y primera mitad del XX, y digo muy modestamente porque le llamó una aproximación y salió un tomote espantoso de un montón de cuartillas, ¿no? De más de 500, y además todavía nos dimos el lujo de poder ampliarla con 10 autores más en una segunda edición. Entonces, por eso digo que de una manera muy modesta, y sin embargo hicimos realmente una obra muy, muy densa, ¿no? Y muy profunda. Entonces, si ustedes hacen el análisis de esa obra, vean cómo lo que hizo fue retomar dos de las categorías, por ejemplo, o dos de las propuestas que les mostré yo, por ejemplo, tanto en Valverde Telles como en Clavijero. De Valverde Telles, recordemos además que Rovira es una excelente estudiosa del siglo XVIII, ¿no? Entonces, por supuesto, Clavijero se convierte también en una inspiración para su obra. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Valverde Telles? Si ustedes recuerdan, y si hacemos la comparación con la obra de Rovira, lo que vemos en Valverde Telles es este intento por hacer una biografía del autor y además un análisis breve, conciso, de las obras de ese autor. Entonces, Rovira retoma esta propuesta de Valverde, pero la hace muchísimo más profunda y muchísimo más densa. Si ustedes ven en la obra lo que constituye algo que todos los autores, porque fue hecha por varias personas, pero todos los autores, Rovira, esto fue una idea de Rovira, nos dijo, ustedes lo que tienen que hacer es una breve biografía del autor, poner en su contexto al autor y luego hacer un análisis de las obras desde esta concepción política del autor mismo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si ven, hay una muestra de lo que el autor era, qué hacía, a qué se dedicaba, cuáles eran sus pensamientos políticos, etcétera. Después, un breve desarrollo de su obra y después el análisis filosófico de la obra. Pero entonces, aquí en este texto, nosotros nos damos cuenta cómo Rovira, entonces, primero va siempre al contexto histórico, político, cultural del autor. O sea, no es posible que hagamos nosotros un análisis de una obra si no nos vamos a un contexto histórico y político del autor. Retomemos otra vez la parte de la independencia y eso porque yo dentro de la historia, dentro de la aproximación a la historia de las ideas en México, yo hice la parte de la independencia y les platico qué pasó. Cuando yo iba a comenzar el análisis de esta obra, Rovira me dijo, no leas a ningún intérprete, ¿no? Métete directamente a la obra directa de los autores y desde ella vamos a ver qué te dice y desde eso que te dice, al último, después lees a los intérpretes. Primero vamos a meternos directamente a la obra. Entonces ahí tenemos el primer punto, acudir a las fuentes originales, ¿no? Tenemos que acudir a las fuentes originales, incluso, y esto es importante, las fuentes originales no significan nada más leer a los autores en su traducción, significan leer a los autores en el idioma original en que escribieron. Afortunadamente en el siglo XIX ya habían escrito en español y algunos de ellos escribieron en francés. Entonces nos pudimos meter a la obra sin problema. Si nosotros tuviéramos un texto del siglo XVI y este texto está en náhuatl, chavos, necesitaríamos saber necesariamente el náhuatl para poder entrar también a esta obra. O el latín, si hubiera sido parte de la colonia. Afortunadamente en el siglo XIX habían escrito en español y entonces nosotros nos fuimos a los textos directos, pero los textos directos no son una interpretación ni un manuscrito. Lo menos que podemos hacer es como en la obra de Valverde Telles que les mencioné, si ustedes se dieron cuenta, era una edición facsímil, es decir, una edición igual a la que se publicó en la primera edición, ¿no? Entonces,
lo peor que podríamos hacer sería meternos a una edición facsímil, pero si no, irnos a la primera edición, que por ejemplo de Valverde Telles fue la de 1903, ¿no? Entonces, acudir a las fuentes originales, después respetar las categorías del pasado y utilizadas por el autor y ubicarlas en su tiempo límite. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y esto voy a dejar de compartir. ¿A qué nos referimos con esto? A que si los autores, por ejemplo, del siglo XIX, los de la independencia, están hablando de pueblo, ¿sí? La obligación que tenemos como investigadores es ver a qué se refieren cuando se refieren al pueblo. ¿A qué se refieren cuando se refieren a soberanía popular? ¿A qué se refieren cuando se refieren a independencia? Ojo, no es que entendemos nosotros por eso en siglo XXI o en siglo XX, que se fueron el error de Villoro y de Sánchez Vázquez, sino que entendían los propios autores en su momento. Y cuando nos vamos a los documentos originales, nosotros nos damos cuenta que efectivamente ellos están utilizando, sin lugar a dudas, el concepto de soberanía popular. Y aquí fue donde Sánchez Vázquez la regó porque creyó que el concepto de soberanía popular que utilizaban estaba siendo el rusoniano, y no fue así. Están utilizando el concepto de soberanía popular, pero cuando nos vamos a sus propios textos y al propio desarrollo de sus ideas y a los autores que ellos mismos están citando, nos damos cuenta que el concepto de soberanía popular no es el de la Ilustración, ni el de Locke, ni el de Rousseau. Es el concepto de soberanía popular que en el siglo XVI desarrolló la Escuela de Salamanca. ¿Cuál es este? Un concepto de soberanía popular que proviene de la teología. Es decir, desde Tomás, ya ellos en el siglo XVI ya estaban utilizando, retomando la perspectiva de Santo Tomás, ¿sí? La idea de que la soberanía era una soberanía que provenía directamente del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho iguales a todos los hombres. Y entonces lo que nosotros encontramos en la independencia del siglo XIX, ¿sí? Lo que encontramos en las independencias del siglo XIX es que muchos de los teólogos que están proponiendo la independencia, y por eso no debería de llamarnos la atención que la mayoría de los independentistas fueran padres de la iglesia, ¿no? O sea, que, bueno, no padres de la iglesia, fueran curas o hubieran sido religiosos, no debería llamarnos la atención porque todos ellos estaban manejando esta concepción de soberanía popular, en donde el poder del pueblo viene de, el poder de los reyes viene directamente del pueblo, porque el pueblo, ¿sí?, que se constituye como pueblo antes de darle la soberanía al rey, este pueblo se constituye como pueblo justamente por una cuestión de derecho natural y por una cuestión de naturaleza humana, en donde los hombres se hacen una sociedad previa a la creación de los reyes. Y de repente cuando uno lee esto, dice, ¿qué está pasando, no? Porque uno llega con el prejuicio de la Ilustración y de repente nos encontramos estas ideas. Y claro, los independentistas, como Melchor de Talamantes, cuando lo llevan ante la Inquisición y cuando lo llevan a hacerle el juicio justamente por sus ideas independentistas, lo que hace Melchor de Talamantes es decir, señores, yo de ninguna manera estoy siguiendo a la soberanía popular de Rousseau. La idea que yo tengo de pueblo la idea que yo tengo de soberanía popular es la idea de soberanía que viene precisamente de Santo Tomás. Y entonces no es un error de Melchor de Talamantes. El error es en el siglo XX creer que la perspectiva de soberanía era la perspectiva rusoniana. ¿Se dan cuenta? Y entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es recurrir a los textos y en los textos directos saber qué nos está diciendo el autor, no interpretar lo que nosotros queremos escuchar de él o lo que creemos que va a decir.
Y entonces este concepto, por ejemplo, esta categoría de soberanía popular es distinta en el México del siglo XIX que en el México del siglo XX, ¿sale? Porque la que tenemos en el México del siglo XX sí es una concepción de soberanía popular al estilo rousseauiano, pero la que tenemos en el México del siglo XIX, fundamentalmente en el México independentista, es la concepción de soberanía popular que viene directamente de la teología. Y entonces, por eso justo Rovira dice que tenemos nosotros que tener cuidado en que las categorías que analicemos las ubiquemos en el tiempo y espacio en donde están surgiendo, ¿vale? Y entonces esto nos llevaría necesariamente al último punto, que tiene que ver con que esta interpretación rigurosa esté también directamente relacionada con el tiempo en el que están surgiendo las obras, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hacer tampoco un análisis mucho más profundo y demás, pero sí lo pongo a su consideración para que veamos para que discutamos un poco al respecto de esto. Y sí, les comento que desde mi punto de vista, la que ha logrado hacer metodológicamente una propuesta más desarrollada, que además está siguiendo la propia tradición, porque, este es otro punto que se me está pasando. Si se dan cuenta, como conocedora del siglo XVIII, Rovira también está retomando la forma de hacer historia que está proponiendo Valverde Telles. Y esa forma de hacer historia es recurrir a la verdad y recurrir a la parte no solo teórica, sino a la parte política, práctica, en donde se está desarrollando una idea. Desde este punto de vista, efectivamente, Rovira está retomando la perspectiva de Gauss, ¿no? También está retomando la perspectiva de Sea, que fueron con las personas con las que trabajó, pero además está retomando la propia tradición del pensamiento mexicano. Si ustedes hacen un análisis de la forma de hacer filosofía desde el siglo XVI y no desde el siglo XVI, si se quieren ir a los prehispánicos también lo podemos ver perfectamente en Nezahualcóyotl, pero si ustedes hacen un recorrido de cómo se hizo filosofía desde el siglo XVI, las casas, Alonso de la Veracruz, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, después los jesuitas y en el siglo XIX también Rodacanati y estos pensadores, lo que están haciendo es generar una tradición y es una tradición de pensamiento en donde la práctica política y las ideas políticas no pueden estar desvinculadas de la propia perspectiva filosófica. Entonces, en México no podríamos entender las ideas filosóficas de ninguno de los autores si no estamos entendiendo al mismo tiempo y en el mismo nivel cuál es su circunstancia política y su práctica política. Y efectivamente, esto es una propuesta de la filosofía latinoamericana, pero también lo ha sido de la filosofía mexicana insertada dentro de esta filosofía. Y por supuesto, es una parte de la tradición política, de la tradición de hacer historia de las ideas y de la tradición de hacer filosofía política que Carmen Rovira está retomando tanto de los jesuitas del 18, solo se los mostré con Clavijero, pero también lo podemos ver en los demás jesuitas, como en el siglo XVI con Alonso de la Veracruz, Las Casas y todos estos filósofos que están generando ideas y que nunca se zafan de su parte política. Y ahora sí, ya es todo lo que les quería comentar y lo pongo a su consideración por si quieren hacer preguntas o discutir alguno de los temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Xochitl López, por esta conferencia que nos has dado sobre pues, estos métodos que hay en pues, nuestro pasado en realidad reciente, ¿no? de historia de la filosofía mexicana, que es algo que debería llamarnos la atención, justamente que ha sido hasta el siglo XX cuando se dan historias, digamos, formales de nuestra filosofía, ¿no? Y que tiene que ver con la fundamentación de nuestro pasado, ¿no? Con la fundamentación epistemológica de lo que hacemos. Hay algunas
preguntas aquí en el chat que fueron surgiendo. Si quieres las leemos y si hay también quien quiera participar de viva voz, puede levantar su mano. Vamos formando ahí las participaciones. En lo que se animan, leo estas preguntas que están aquí en el chat, si te parece bien, Xochitl. Rivas pregunta, ¿se puede no tener una perspectiva previa antes de abordar la realidad? Y él mismo, si quieres lo juntamos con esta, dice, ¿cómo cambia la realidad al seguir la tesis de una independencia, producto del pensamiento virreinal, sumado al pensamiento revolucionario francés y al gringo? Ok, a ver, efectivamente yo creo que estás haciendo una pregunta muy interesante porque es muy difícil, es muy difícil poder hacer una interpretación desde el desconocimiento, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en la interpretación que yo hice de la independencia, yo tuve una ventaja maravillosa. Yo no conocía a Villoro, ¿no? Entonces, al no conocer la obra de Villoro, mi interpretación es una interpretación que se va al documento y que se va al documento de los independentistas sin una interpretación previa. Y como tampoco había hecho una teorización sobre cómo se debía hacer una historia de las ideas, fue más fácil en ese sentido para mí. Pero efectivamente, si yo ahora tuviera que hacer una historia de las ideas, necesariamente la haría desde la tradición de pensamiento de la que yo misma soy heredera, que es esta perspectiva de Carmen Rovira, ¿no? Entonces sí sería muy difícil, es muy difícil quitarte esa, pues, ese conocimiento que está alrededor de el autor y que tú traes. En ese sentido, regularmente hacemos interpretaciones, pero yo sí coincido con Carmen Rovira que hay que hacer un esfuerzo para quitarnos esas interpretaciones y para leer al autor sin meter la interpretación previa, porque si metemos la interpretación previa, nos pasa lo que le pasó a Sánchez Vázquez y a Villoro, que terminamos interpretando lo que creemos nosotros o lo que nos da la gana en lugar de al autor mismo, ¿no? Entonces, es difícil, pero que hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Entonces, sí creo que se puede. Y después, esto de cómo cambia la realidad al seguir la tesis. Sí, efectivamente, lo que podemos ver es que si tú entras con un prejuicio a hacer un análisis de una obra, regularmente tu interpretación va a cambiar radicalmente. Si tú intentas quitarte cualquier prejuicio, y ojo con esto, prejuicio no lo estoy pensando solamente en una perspectiva negativa. Todos tenemos prejuicios, o sea, hay juicios previos de algo que sucedió. Entonces el intento es quitarnos esos juicios previos, entrar a la obra y escuchar al autor, ver qué nos está diciendo el autor, no interpretar solamente lo que nos dice, ¿no? Y a partir de eso, efectivamente, o sea, es que si tú entras desde la ideología y desde la preconcepción del mundo en donde la ilustración es la que genera la independencia, lo que tú vas a encontrar son las ideas de Rousseau, justamente lo que dice Sánchez Vázquez. Y lo que tú vas a encontrar también son las ideas independentistas, aun cuando estés dentro de los textos, en donde tú estás leyendo directamente, y esto es lo grave, por ejemplo, Villoro leyó directamente a Talamantes, que en donde Talamantes está diciendo, no estoy siguiendo la perspectiva rusoniana, estoy siguiendo a Santo Tomás, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pues que Villoro no leyó esa parte, en el sentido de, la leyó pero no la escuchó, y al no escucharla, entonces tampoco hizo un análisis sobre toda la tradición previa, ¿se dan cuenta? Ese es el problema cuando entramos con preconcepciones al estudio de un autor. Entramos con prejuicios y entonces a mí, les confieso, me da resquemor, ¿no? Uno de mis compañeros de filosofía me propuso que fuera yo lectora de una tesis en donde el autor de la tesis está partiendo de perspectivas del siglo XX para interpretar a los nahuas y a mí me dio comezón. O sea, yo seguramente le diré que no, porque si no voy a reprobar al pobre chavo, ¿no? Entonces, justamente eso es, de repente me han llegado proyectos de investigación en donde para hacer un análisis del siglo XVII quieren usar a Foucault y entonces uno dice, ¿qué les pasa? Eso, para hacer historia de las ideas, eso no es posible, ¿no? Ahora, si tú quieres analizar desde Foucault
cualquier fenómeno se vale, pero no puedes intentar hacer una historia de las ideas utilizando una perspectiva Foucaultiana, porque entonces ya desnivelaste completamente esa historia de las ideas y te va a salir una historia ideológica, ¿no? No te va a salir una historia más apegada a la verdad y a la realidad histórica. Entonces, sí, perdón, no me alargo. Sí, Prometo hacer más gracias. breves Gracias, intervenciones. Xochitl. Mira, hay otras preguntas que han llegado también. Dice Rivas también. Solo por curiosidad, ¿quién es Rivas? Si pudiera compartirnos su nombre completo también. Eso en general todos para que podamos llevar la lista con puntualidad. Dice Rivas, ¿Carmen Rovira y Virginia Aspe están respondiendo a su tiempo o son revolucionarias y novedosas? Y si quieres, bueno, que hay saludos de Adrián desde Chilpancingo y Mariana hace una pregunta que tiene que ver con algo que ya tocaste también, que has mencionado apenas. Dice, ¿debemos tomar esta estructura de la investigación al acercarnos a filosofías vivas de los pueblos originarios? Si quieres, vamos con estas dos preguntas. A ver, la primera, a mí me parece que Carmen Rovira sí es revolucionaria en su momento. ¿Por qué? Porque en su momento, ustedes recordarán, estamos hablando más o menos de los años 80, 70, 80, 90, en donde la filosofía mexicana no estaba de moda, ¿no? Hacer historia de las ideas era hacer perder el tiempo para muchos de los pensadores. Les platico, por ejemplo, una experiencia que yo tuve. Yo iba al lado de Rovira, nadie me lo contó. Yo iba al lado de Rovira en la facultad y entonces una persona, una profesora de filosofía que en aquella época tenía un cargo en la dirección, era la directora de la Facultad de Filosofía, se acercó a la maestra Rovira, la tocó en el hombro y le dice, ay, Kai, ¿por qué te dedicas a eso? ¿Por qué pierdes el tiempo? ¿No? Y estábamos haciendo la historia de la filosofía del siglo XIX. Y entonces, o sea, había un menosprecio a hacer filosofía mexicana en ese momento, ¿no? A tal grado que los propios profesionales de la filosofía decían que era perder el tiempo, porque ¿qué era lo que estaba de moda en ese momento? Lo que estaba de moda en ese momento, dado que ya el marxismo había sido hecho a un lado, lo que estaba de moda en ese momento era hacer filosofía analítica, era hacer filosofía latinoamericana, ¿no? Y leer a Foucault. Eso era lo que estaba de moda y era lo que nos iba a llevar a un verdadero conocimiento. En ese sentido, sí, Rovira fue muy disruptora porque ella decidió seguir con la tradición de pensamiento que había aprendido de Gauss, que había compartido con Sea en algún momento, porque Sea también, si lo quieren decir de una manera fuerte, traiciona la perspectiva mexicana para irse a la latinoamericana, que es más amplia y le da pues, más cartel, ¿no? Entonces, y Rovira no, o sea, Rovira con cartel o no, decide quedarse en la filosofía mexicana a pesar de que la estuvieran bombardeando durante años, que también yo fui testigo de eso, ¿no? Diciéndole que lo que hacía no servía para nada, que no la iba a llevar a ningún lado, que no iba a poder desarrollar algo verdaderamente riguroso y amplio y que eso no era filosofía, ¿no? Y entonces, a pesar de ese bombardeo, bueno, si eso no es revolucionario, cuando todo el mundo te está diciendo que lo que estás haciendo no va a servir, pues bueno, yo no sé cómo le podríamos llamar a un pensamiento tan disruptor y tan disciplinado que estuvo ahí en todo momento defendiendo la filosofía mexicana. Y bueno, justo por eso, afortunadamente, ahora ya le han reconocido esa labor y la obra completa que tiene y pues le dieron el emeritazgo, que por cierto, para los que no sepan, ya les invitaremos porque justamente este año, por fin, porque el año pasado no se pudo por la pandemia, pero este año ya se va a hacer la ceremonia que van a pasar por TV UNAM. Entonces les estaremos compartiendo el link. Y de verdad, sí, yo creo que el pensamiento de Rovira, no solo el pensamiento, el comportamiento también en ese momento de seguir con una investigación que desde el punto de vista de un montón de personas no iba a dar fruto, es muy disruptor y es muy revolucionario. Sí, porque regularmente lo que hacemos pues es acomodarnos a aquello que nos dicen que sí vale la pena, ¿no? Que es seguir las tradiciones de pensamiento que están de moda. Y la otra,
a lo de los pueblos originarios, muy interesante, Mariana. Fíjate que yo creo que justo eso es lo que tenemos que hacer. No lo había pensado hasta ahora que lo comentas, pero yo creo que la propuesta de Rovira para poder hacer un análisis del pensamiento de los pueblos originarios es real. O sea, tú no puedes hacer un análisis de los pueblos originarios si no hablas la lengua, ¿no? Primero, necesitas irte a los documentos, pero aquí hay una cuestión que tiene una complejidad mayor. El problema con los documentos de los pueblos originarios es que incluso hoy, contemporáneamente, regularmente son documentos orales que están saliendo de la oralidad y que son muy novedosos porque apenas los propios pueblos originarios están generando estos documentos. En el caso de Bolom, de Xuno López, de un montón de ellos que apenas están generando y los están generando, para nuestra desgracia como filósofos, más a partir de la poesía, ¿no? Están retomando sus tradiciones poéticas porque efectivamente, la tradición oral de ellos es fundamentalmente poética. Entonces, nos tenemos que meter a su obra y nos tenemos que meter a su obra desde el conocimiento de la lengua. O sea, no te puedes intentar meter a un códice cuando ni siquiera hablas náhuatl, porque no vas a entender la mayoría o con náhuatl o alguno de las lenguas mayas, ¿no? Entonces, sí, hay que meterse a los documentos desde el conocimiento de la lengua para poder entender esos documentos y también entender en la propia periodicidad histórica que vas a tratar. Entonces, si te vas a meter a los documentos de los pueblos originarios antiguos, tendríamos que meternos a la historia que se desarrolla en esa época. Si tu perspectiva va a ser sobre documentos de los pueblos originarios modernos, ¿no? O contemporáneos, entonces tendrás que meterte al propio desarrollo histórico que están llevando contemporáneamente esos pueblos. Entonces sí, eso es lo que va a ser la diferencia en el rigor de la interpretación, creo yo. Muchas gracias, Xochitl. Mira, leemos otras preguntas que están aquí. Está una de la doctora Carmen Varela, dice, tradición teológica desde la historia de España, que queda al margen de la filosofía. ¿Qué queda al margen de lo que Heidegger llama filosofía continental? Pregunta Carmen Varela y dice por la tradición teológica tomista. Luego Jorge Silva dice, estamos atravesados por la cultura y las experiencias personales. Eso condiciona la interpretación que hacemos del mundo y de las cosas. Lo importante es reconocer quiénes somos. Y si quieres una tercera de una vez, dice Arturo López, en este caso la comparación entre ideas filosóficas no puede partir de anacronismos. Como estas son preguntas que de pronto van surgiendo conforme lo que tú vas planteando, no sé, en algunas quizás valdría la pena, si es necesario, que quien hizo la pregunta a lo mejor retomara o si quisiera ampliar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí no sé, Carmen, si además me da muchísimo gusto verte, aunque sea por este medio. No sé, Carmen, si te refieres a esto, si no, igual me corriges, pero creo que hay una pregunta y un cuestionamiento al respecto de si esa tradición teológica de la que estamos partiendo es necesariamente española o tendría alguna vertiente hacia lo novohispano, por ejemplo, o hacia la intervención de México en ese pensamiento. Yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos contemporáneamente, Carmen, porque efectivamente la historia de las ideas que hicimos hasta pues muy entrado ya el siglo XX, fue una historia de las ideas centrada mucho en la tradición hispánica. ¿Por qué? Pues porque eran los documentos que había, ¿no? Los españoles eran los que habían hecho quienes habían hecho las interpretaciones y nosotros los secundamos mucho en ello. Y entonces, muchas de las interpretaciones que nosotros mismos hacemos, mea culpa, ¿no? Yo me incluyo en ello también, son interpretaciones que estamos haciendo desde los textos españoles, por ejemplo, de Abril, de Luciano Pereña. ¿Por qué? Porque les creímos un poco la
la perspectiva, porque eran los documentos que había. Desde mi punto de vista, contemporáneamente, y es justo lo que estamos intentando hacer en el seminario que hemos propuesto para la Facultad de Filosofía, justo lo que estamos intentando hacer es una reinterpretación de un periodo, el periodo de la conquista. ¿Por qué? Porque creemos que la interpretación que se hizo fue justo desde esta perspectiva más hispánica que novohispana, ¿no? Y que tenemos la obligación de meternos en una interpretación más tendiente a lo mexicano y poderla contrastar con los propios españoles. Y entonces está saliendo algo muy interesante porque estamos retomando cuestiones que los españoles dejan de lado para salvar su propia imagen, ¿no? Entonces creemos que yo creo que sí se tiene que hacer otra historia de las ideas. Digo, ya que la completamos por fin después de un montón de tiempo, ahora critiquémosla y comencemos a hacer interpretaciones diferentes, más desde los propios documentos que desde las interpretaciones que muchos de nosotros bebimos, que fue las del CSIC, por ejemplo, de España, ¿no? O que fue las que hicieron los propios pensadores hispanistas en el siglo XX, ¿no? Entonces, sí, si va por ahí tu pregunta, coincido con eso, Carmen. Muchísimas gracias. Y luego, esto que comentaba López, sí, la historia de las ideas filosóficas puede generarse desde anacronismos o no. Por supuesto que lo puedes generar desde anacronismos y justo es lo que les estoy compartiendo, que la historia de las ideas del siglo XX fundamentalmente fue generada desde anacronismos. Es decir, las tendencias filosóficas y los conceptos filosóficos desde los que se partió fueron los conceptos del siglo XX, no los conceptos de la propia historia de las ideas. O sea, no se fueron al siglo XVI a ver qué querían decir los filósofos con el concepto de dominio o con el concepto de marginación, etcétera. No, ellos lo interpretaron desde el siglo XX y desde esta interpretación tendieron un puente para hacer la interpretación del siglo XVI. O sea, los anacronismos están. Ahora el trabajo, creo yo, es hacer una historia de las ideas sin esos anacronismos, ¿no? Y un poco la invitación es a eso, a que le echemos un montón de ganas, ya que muchos historiadores de las ideas, como Carmen Rovira, el propio Ambrosio Velasco o Mauricio Beuchot, ya hicieron la historia de las ideas en un intento de no generar estos anacronismos. Ahora hagámoslo nosotros desde quitando más estas concepciones contemporáneas, ¿no? De la filosofía misma. Sí, muchísimas gracias. No sé si por allá haya otra. Sí, mira, dice aquí el profesor Eduardo Hernández, dice, ¿podría abundar un poco en la relación que existe entre ideas filosóficas y las categorías y o conceptos y cómo se anteponen o superponen unas a otras? Luego, Jesús dice, hola, yo tengo una pregunta. A mí me interesa mucho la filosofía intercultural y esta cuestión que discutimos de la metodología me parece muy valiosa. Creo que es indispensable hacer lecturas de los conceptos desde su propio tiempo. Pero, ¿qué pasa si queremos traer a nuestro tiempo una categoría que quedó atrás en el tiempo? Digamos por el hecho de que resulte explicativa o que nos puede servir para articular algún fenómeno contemporáneo. ¿Cómo hacemos esto de una manera responsable y a la vez efectiva? Estoy pensando, por ejemplo, en formas de organización política de los pueblos originarios o críticas económico-políticas de la colonia. Por ejemplo, Tomás de Mercado. Ok. Bueno, el primero, la cuestión de las ideas filosóficas y las categorías filosóficas, si hay una diferencia, etcétera. Sí, les platico. Esta cuestión de las ideas filosóficas, en realidad es algo que Arthur Lovejoy hace en
el siglo XX realmente. Estamos hablando más o menos de 1920, no, de 36. En 1936, cuando se hace, cuando Lovejoy justamente hace un texto que es Ideas filosóficas, y en donde él piensa en las ideas filosóficas como un núcleo de ideas que pueden analizarse desde cualquier tiempo. Hagan de cuenta que yo puedo utilizar el concepto de democracia para hablar de los griegos, y entonces el concepto de democracia en los griegos yo lo extiendo hasta el siglo XX, y entonces yo hago una comparación entre la democracia griega y la democracia del siglo XX, y entonces desde la perspectiva de Lovejoy eso es posible, ¿no? Porque podemos nosotros ir de un lado a otro con estas ideas y no tomar en cuenta el tiempo ni la circunstancia de cada una de las ideas, y hay una propuesta ahí. Justamente lo que a mí me parece es que cuando hablamos de las categorías filosóficas que deben estar situadas y centradas en su tiempo, ahí se habría una contradicción con esta perspectiva. Efectivamente, una de las cuestiones que uno hace para hacer filosofía es utilizar estas ideas filosóficas que pueden ir recorriéndose en el tiempo. Ojo con esto, pero no es lo mismo hacer filosofía que hacer historia de la filosofía. O sea, no es lo mismo hacer filosofía que hacer historia de las ideas. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que Rovira, en su propuesta de metodología, es una metodología para hacer historia de las ideas filosóficas. Si estamos haciendo historia de las ideas filosóficas, lo menos que podemos hacer y lo peor que podemos hacer es justamente generar estos conceptos núcleo que dice Lovejoy e irnos hasta los griegos y después traerlo hasta el siglo XX, porque eso ya está en la parte de la creación filosófica. Entonces, ojo con esto, porque desde el punto de vista de Rovira y de muchos de los historiadores de las ideas, incluyendo a Gauss, incluyendo a Sea en su momento, ¿sí? Primero, e incluyendo incluso al mismo Mauricio Beuchot, todos ellos coincidirían en que antes de hacer filosofía, o bueno, al mismo tiempo en que le estás haciendo, tú tienes la obligación de conocer las ideas filosóficas desde las que estás partiendo. Es decir, no puedes hablar de los griegos si no conoces cuál es la historia de la filosofía griega para entonces poder hacer una intervención en los conceptos que estás tratando. Por ejemplo, el concepto de democracia. Y por eso, efectivamente, el empeño de este grupo que es la tradición de filosofía mexicana que llega hasta acá y Rovira, ¿no? Este empeño por conocer la propia tradición filosófica para entonces generar este hilo conductor en los conceptos. Ahora, por ejemplo, en la misma obra de Rovira, ¿qué es lo que Rovira hace? Para poder entender cuál es el concepto de utopía, por ejemplo, ella no agarra y dice, a ver, voy a utilizar el concepto de utopía que se está utilizando por Hinkelhammer y entonces desde ahí yo voy a hacer la perspectiva de la utopía de México. No, es, a ver, me voy a ir a las diferentes épocas históricas para ver cómo se generó el concepto de utopía y desde ahí yo misma creo mi análisis de ese concepto y yo digo entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de utopía mexicana. Eso, por ejemplo, le permite a Kay Rovira darse cuenta que la utopía mexicana es completamente diferente de la utopía europea, porque mientras en Europa se está pensando en una utopía como un no lugar, ¿no? Como una creación de un imaginario que no está situado en ninguna parte, en América la utopía se sitúa en el propio territorio americano y no es una utopía que se piense como algo que no se va a llevar a cabo o como una crítica solamente a un sistema establecido. Si no se piensa en América, la mayoría de la gente que hace utopía está pensando en una perspectiva centrada en su realidad y que va a resolver las problemáticas de su realidad. Si Rovira hubiera pensado o tomado el concepto de utopía contemporáneo
que utiliza Hinkelhammer, por ejemplo, no hubiera podido encontrar esta diferencia entre la utopía europea y la utopía mexicana, por ejemplo. Algo tan simple, tan aparentemente simple, porque es muy complicado, tan aparentemente simple como eso. ¿Y por qué es complicado? Porque requirió de Rovira el conocimiento de toda la perspectiva utópica americana desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, vamos, a mí me parece mucho más fructífero esto, que te permite realmente generar una diferencia entre cómo se plantea la utopía en un lado y cómo se plantea la utopía en otro, porque entonces esto te hace generar precisamente una categoría propia o una categoría americana o mexicana de la utopía misma, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las ideas filosóficas y las categorías filosóficas. Y en cuanto a que esta parte que era muy larga, ¿no? De la filosofía intercultural y tal, yo creo que si tú te centras, centrarte en lo histórico, centrarte en en un análisis histórico de un concepto, te da mucha más claridad incluso sobre tu presente. Por ejemplo, te platico algo que yo hice muy raro para muchos, pero que a mí me dio muchísima claridad. Cuando yo estaba estudiando a Suárez, estamos hablando del siglo XVII, un español del siglo XVII que hizo su obra en Coimbra, por lo tanto estamos hablando de un iberoamericano, porque está en España, pero también está en Portugal, ¿no? Entonces, este teórico, teólogo del siglo XVII hace un análisis muy importante de lo que es la tiranía. En su libro La defensa de la fe, que es un libro que queman en Oxford, ¿no? Es un libro que queman en Inglaterra y que queman en Francia por considerar que estaba en contra de la monarquía. Les estoy hablando de 1613 y 1614, ¿no? Este libro es quemado y efectivamente también sus ideas son utilizadas para la independencia, por supuesto en América, ¿no? Entonces, habla sobre la tiranía, porque está hablando sobre la tiranía de los reyes ingleses. Y entonces, yo lo que hice fue una conceptualización de la tiranía de los reyes ingleses, y lo que hice fue utilizar el propio concepto de Suárez, y lo dije tal cual en el artículo que escribí, para analizar la parte política contemporánea que yo estaba viviendo, que era Peña Nieto. Y entonces demuestro cómo desde la propia concepción de Suárez del siglo XVII, de un teólogo del siglo XVII, todo lo que estaba haciendo Peña Nieto estaría categorizado como tiránico. Desde la perspectiva de Suárez, el gobierno de Peña Nieto era un gobierno tiránico. ¿Por qué? Porque cumplía con todas las características que Suárez mencionaba como tiránicas. ¿Cuáles son? El llevar a cabo cuestiones en contra de la sociedad civil, ¿no? No una vez, sino hacerlo consuetudinariamente, el no tomar a la sociedad civil en cuenta para llevar a cabo ciertas prácticas y el amenazar los derechos de esa sociedad civil. Y Peña Nieto cumplía con todos. Desde la perspectiva entonces de este humanista y teólogo, filósofo y, ¿cómo se llama? Pues también estudió leyes del siglo XVII, lo que está haciendo en el siglo XX un gobierno en la práctica es una cuestión tiránica. Ahora, ¿qué es lo que no podríamos hacer, creo, Jesús? Al revés, agarrar un concepto contemporáneo como el concepto, por ejemplo, de interculturalidad que tú mismo mencionas, y llevarlo a la sociedad azteca y decir, pues es que los mexicas son interculturales. Y entonces, a ver, espérate, pues eso ni existía en el siglo XIV, digo, en el siglo XIV, eso no existía, ¿no? Entonces, ¿de qué me hablas cuando me estás hablando de interculturalidad en los mexicas? ¿Sale? Entonces, sí, lo interesante es, tú
podrías traer una concepción de los mexicas hacia la parte contemporánea y ver si está funcionando o no, pero hacerlo al revés a mí me llevaría a un anacronismo que no necesariamente es adecuado, ¿no? Sin embargo, hacerlo al revés, traértelo de aquella época hacia acá, aun cuando es anacrónico, sí te puede ayudar para comprender un presente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué me ayudó a mí? Porque si se acuerdan ustedes que lo que se decía del gobierno de Peña Nieto es que era un ejercicio fallido del gobierno, que era no sé, pero todos los conceptos que se estaban utilizando en el momento contemporáneo de Peña Nieto, los conceptos incluso críticos que utilizaban los politólogos eran súper suavecitos. O sea, ninguno le decía eres un maldito tirano. Hasta que yo leo a Suárez y digo, wow, pues es que desde Suárez este fulano es un tirano y hay que demostrarlo como tal. ¿Se dan cuenta? Y entonces, a veces, en la parte contemporánea, hay conceptos que no te dan una claridad como sí te lo da, por ejemplo, un concepto del siglo XVI. Incluso nos ha pasado lo mismo con Alonso de la Veracruz también, ¿no? En la cuestión del dominio y demás, para poder entender qué está pasando con las mineras canadienses, nos ha dado mucha luz también toda la concepción que se dio en el siglo XVII y XVIII al respecto del dominio de la tierra, ¿no? No sé, igual los hice más bolas, perdón. Bien, gracias, Xochitl. Mira, aquí Monse preguntaba si puedes escribir el nombre, por favor, de este autor que planteaba esta cuestión de las categorías filosóficas. Así como se escribe Lovejoy. Y Jorge Silva dice, ¿cuál sería la diferencia de historia de la filosofía y hacer filosofía, ya que en ambas actividades se revisan los supuestos de lo que ya está puesto? Por ejemplo, el concepto de democracia. Luego, Patricia Gisbert dice, ¿cómo acercarse a los pueblos originarios si no hablamos el idioma y además de esto, nuestra forma de pensamiento no es poética? Bueno, empiezo por la última, que me Okay. parece más fácil. Afortunadamente, contemporáneamente tenemos la fortuna de que muchos de los integrantes de pueblos originarios han decidido escribir en nuestro idioma, ¿no? Escribir en español y platicar con nosotros también en español. Y entonces eso es muy padre porque nos abre puertas, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es estudiar una lengua, pero también, o sea, yo me pongo en esa situación. Si yo voy a escribir mi tesis de licenciatura sobre los mayas hasta que aprenda Tzotzil, no, pues ya nunca la hice, ¿no? O la hice dentro de 10 años. Entonces, no, se vale hacer una tesis de licenciatura, por ejemplo, sobre las concepciones mayas de lo que quieras, si utilizas los documentos en español que ellos han escrito. Yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Porque si nos vamos a meter a un análisis de un texto en náhuatl o de un texto en maya para poder hacer nuestra obra, sí va a ser mucho más complicado, porque necesariamente tendré que hacer un curso express de la lengua para poder entender. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Pati? Porque cualquiera que nos hayamos metido ya en un intento de comprensión de los documentos de los pueblos originarios, nos hemos dado cuenta que su manera de entender el mundo, de categorizar el mundo y de interpretar ese mundo es diferente al occidental, ¿no? ¿Por qué? Por un principio básico que tiene que ver con la lengua, tanto maya como náhuatl hasta ahora, que son las que más o menos conozco, una más que otra, ¿no? Porque la perspectiva del lenguaje de los pueblos originarios no es conceptual, es práctico. Entonces, el fundamento de su lenguaje está en el verbo, está en el hacer. Y entonces, desde nuestra concepción occidental, en donde el fundamento es el concepto, es el sujeto incluso, ¿no? Chocamos y terminamos no entendiendo. Terminamos no entendiendo por qué para los mayas es tan importante el decir, el hacer, es tan importante la práctica
Es tan importante el estar ejerciendo algo para nombrarlo, mientras para nosotros lo más importante es el decir. Por eso, por ejemplo, los pueblos originarios no comprenden cómo los occidentales somos capaces de decir, ahorita lo hago cuando nunca hacemos algo. ¿Ven? O sea, porque cuando ellos están diciendo, lo hago, es porque ya lo están haciendo. No lo van a ver y proyectar a ver cuándo empiezan. O sea, es porque ya lo están haciendo. Y para nosotros esta parte conceptual que tiene más que ver con el sujeto, ¿no? Es, tú puedes decir, voy a ser filósofo algún día. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Cuando un maya te dice, voy a ser filósofo, es porque ya está siendo filósofo. Es decir, está haciendo todo lo necesario para hacerlo. Y nosotros lo podemos hacer, ese voy a ser filósofo, como un proyecto a 40 años. ¿Sale? Entonces, eso no lo podríamos entender desde un lenguaje. Si yo tradujera voy a ser filósofo al español, yo lo entiendo desde mi español, no desde la perspectiva de los pueblos originarios. ¿Ven? Entonces, sí, por eso es importante ir conociendo el propio lenguaje para poder conectar con lo que están diciendo ellos. Y perdón, la otra pregunta, ¿me la recuerdas? Porque se me olvidó, Sí, Héctor. es de Jorge Silva, dice, ¿cuál sería la diferencia de historia de la filosofía y hacer filosofía, ya que en ambas actividades se revisan los supuestos de lo que está puesto, por ejemplo, el concepto de democracia? Y de una vez te leo otra última que ha llegado, y yo creo que con esta estaríamos cerrando, a reserva de que la doctora Carmen Rovira quiera comentarnos algo también, porque ya el tiempo también, como siempre, nos apremia. Dice César Arturo en esta pregunta, ¿qué se podría decir cuando desde el ámbito político se retoman conceptos filosóficos o de filosofía política, de, por ejemplo, el siglo pasado o temas culturales provocando polémica entre la sociedad? Gracias. Uh-huh. Bueno, a ver, la primera, la cuestión de historia de la filosofía y hacer filosofía, no te voy a responder yo, te voy a responder lo que Beuchot me respondió a mí, y me quedó muy claro en eso. Siempre que haces historia de la filosofía, ya estás haciendo filosofía. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú estás haciendo es una categorización que te permite después generar una propuesta propia. Es decir, también te respondo lo que diría Gauss. Es imposible que hagas filosofía sin hacer historia de la filosofía también. Es decir, para poder hacer filosofía tú necesitas conocer a los autores, ¿no? Y necesariamente meterte al pensamiento de Heidegger no es meterte a hacer historia de la filosofía o historia de las ideas nada más por hacerla. Es porque tú quieres conocer a un autor y en ese intento de hacer historia de la filosofía te va dando ideas para ir haciendo tu propia filosofía. Si ustedes se dan cuenta, que fue lo que hizo Rovira, y en este sentido me meto a la metodología, ya no de la historia de la filosofía, sino de la propia filosofía de cada uno, te pongo a los dos autores que te acabo de mencionar, a Carmen Rovira y a Mauricio Beuchot. Si ustedes se dan cuenta, tanto Mauricio como Carmen hacen primero historia de las ideas, hacen historia de la filosofía, y estoy pensando, por ejemplo, en el libro en el libro de hermenéutica, en la perspectiva hermenéutica de Mauricio Beuchot. Mauricio Beuchot, para hacer su perspectiva hermenéutica, primero hizo un análisis de las diferentes hermenéuticas que existían en su momento, y a partir de ese análisis, eso es historia de las ideas, si se dan cuenta, eso es historia de la filosofía. A partir de ese análisis, después lo que hace es una propuesta propia de una hermenéutica, de lo que él consideró la hermenéutica analógica como algo que podía aportar al mundo. Lo mismo hace Rovira. Rovira hace una historia de las ideas en donde hace un análisis muy específico de la utopía desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y también del humanismo desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y termina proponiendo su perspectiva del humanismo y de la utopía. En realidad, va a la par, estás haciendo historia de las ideas, pero con miras a que eso te va a ayudar a hacer una propia perspectiva de la filosofía que tú estés intentando manejar. Ahora, ¿cuál sería esta diferencia entre la historia de la filosofía y el filosofar y la filosofía? Por ejemplo, en el concepto de democracia. Sería muy grave, por ejemplo,
si tú utilizaras el concepto de democracia griego y lo equipararas con el concepto de democracia contemporánea. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de democracia en el mundo contemporáneo, estamos hablando de todos y cada uno de los hombres y mujeres que están en una sociedad, ¿sí? En el concepto de democracia griego solamente hablamos de los hombres poseedores y libres. Y no estamos hablando entonces de la misma democracia, ¿se dan cuenta? Entonces no puedes hablar de la democracia griega y decir que la democracia griega es similar a de la democracia contemporánea, porque hay, en principio, un grupo de individuos que están fuera de esa democracia en Grecia. No pertenecen a ella ni las mujeres, ni los esclavos, ni los niños, ni los hombres que no son poseedores. Entonces ahí le estamos regando cuando estamos intentando hacer una comparación entre una democracia y otra. ¿Sale? Ahora, que nos queramos engañar y digamos, es que la democracia contemporánea se parece a la griega, no. En muchos sentidos no. Y la democracia griega, la contemporánea tampoco. Desde mi punto de vista, es un error filosófico que bueno, le permito, cuando se fueron a Grecia y cuando fueron las Olimpiadas en Grecia, a los reporteros y comentaristas que estaban diciendo un montón de barbaridades y estupideces al respecto, perdón, pero así fue, al respecto de la democracia griega y no sé qué, ¿no? Pero a un filósofo no se le puede permitir algo así. Perdón, pero los filósofos tenemos que ser mucho más precisos en eso. Y entonces, creo que había otra, ¿no? Sí, de César decía, ¿qué se podría decir cuando desde el ámbito político se retoman conceptos filosóficos o de filosofía política, de por ejemplo el siglo pasado, o temas culturales provocando polémica entre la sociedad? Híjole, pues es que yo creo que a veces no se retoman conceptos, sino términos. Ojalá se retomaran los conceptos, porque eso nos llevaría a una propuesta o a una discusión mucho más objetiva, ¿no? A mí no me da miedo que utilicemos los conceptos anteriores para poder hacer una polémica. Lo que sí me da miedo es que después se pudieran utilizar ideológicamente, quitándole toda la riqueza a ese concepto. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de positivismo, ¿sale? Si tú lo utilizas contemporáneamente para desprestigiar todo lo positivista, pues sí es como muy ideológico. Y dices, no, todos los positivistas eran una vergüenza y entonces no tienen nada que ver, cuando no necesariamente fue así. Si ustedes recuerdan, precisamente los positivistas científicos, de los que generan, pues, los que generan la filosofía analítica contemporánea, ¿sí? Casi todos ellos eran revolucionarios, casi todos ellos eran socialistas y comunistas. Y entonces es muy interesante cómo tú te das cuenta que no necesariamente todos los positivistas eran una vergüenza, tanto en México como en el mundo, porque ¿qué es lo que se hace? Una interpretación muy contemporánea, ¿no? Sobre su perspectiva, quitándole todo el ámbito político. O sea, no es gracia, por ejemplo, o sea, no es algo, quiero decir, no es algo que no debamos tomar en cuenta, que por ejemplo Carnap viene a México, ¿no? A ver al único positivista lógico que hay en México, que está en la cárcel. Y entonces tú dirías, ¿y por qué Carnap se vino para acá? Pues sí, porque era su cuate, ¿no? Y está justamente en Lecumberri y entonces va y lo visita. ¿Por qué? Porque en el fondo el cuate también tenía una perspectiva socialista que desde el positivismo, por ejemplo, lo que ellos intentaron fue hacer que la ciencia pudiera ser, que todo el mundo pudiera ser partícipe de la ciencia. Y eso no es algo que no se dice de los positivistas lógicos, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces hay un montón de cuestiones ideológicas que se tratan, o como se tratan ciertos conceptos, que efectivamente al ideologizarse pierden la posibilidad de generar una polémica. Pero si se utilizan conceptos del siglo XIX para intentar entender incluso el presente, yo creo que está bien si los utilizamos adecuadamente y nos ponemos a discutir efectivamente si sirven o no para una interpretación contemporánea, ¿no? Y yo me quedaría con eso. Y sí, ya sé por dónde va la pregunta, pero solo me quedo hasta ahí.
Muchas Vale, gracias, pues. Xochitl. Solo para precisar, aquí Salvador preguntaba si era Elí de Gortari a quien visitaron, ¿sí, no? Sí, por supuesto, por Carnap supuesto. visita a Elí de Gortari. Es que de repente los de Gortari me dan roncha, excepto Eli, ¿no? Pero pero de repente se quedan luego con ideas de que los de Gortari son bien buena onda. No, Eli sí porque era comunista, ¿no? Y era comunista y se comprometía con la propia perspectiva del mundo. Entonces, sí, Carnap vino a visitar Eli de Gortari. Muchas gracias. Y bueno, Norma Ivonne justamente aporta aquí que el texto donde Carnap se refiere a ello es Notes and News, que lo puso en el chat. Pues muchísimas gracias, Xochitl, por esta conferencia. Quiero darle la palabra a la doctora Xochitl, perdón, a la doctora Carmen Rovira, que quería darte unas palabras, Xochitl. Mi querida Xochitl, quiero felicitarte Se y escucha muy sobre bajito, ti perdón, Fer, si pudieras ajustar un poquito el más micro. alto. Ahorita ya, Sí, perfecto. mi querida Xochitl, quiero en primer lugar felicitarte por tu exposición y en segundo lugar darte las gracias. Realmente yo no merezco tanto, pero me siento que es necesario, discúlpenme, recordar una frase de el maestro José Gauss. Lo anterior está hecho por lo posterior. El maestro por el alumno. Creo que es una frase de las más acertadas dentro del mundo de la filosofía. ¿Qué sería de nosotros, los llamados maestros, si no fuera por los alumnos? Son ustedes los que nos hacen. Si no fuera por ustedes, no seríamos nada. De nuevo, Xochitl, gracias por tus palabras, por tu conferencia y como siempre te invito a que sigas adelante en tu investigación. Tienes mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender de ti. Te mando todo mi reconocimiento y te indico que sigas adelante. Lo mismo, mis palabras son también dedicadas a todos mis alumnos, a mi ayudante, Héctor, a mi ayudante que está acá, Héctor, a la compañera Montserrat, es decir, como se ha dicho, se repite tanto, pero la gente a veces no llega a comprender el sentido de la frase. Lo anterior está hecho por lo posterior. El maestro por el alumno. Sin ustedes no seríamos nada. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, solamente esperamos estar un poco, pues a la altura de las expectativas tan grandes que siempre ha puesto en nosotros, ¿no? Siempre recuerdo que nos decía usted que la juventud era la que tenía que hacer filosofía y la que tenía que empujar al pensamiento en México. Y bueno, es una expectativa enorme que esperamos estar cumpliendo todos sus alumnos, Héctor, Monza y Victórico, Fernando, todos los que hemos estado trabajando filosofía mexicana. Y bueno, pues estamos en esto y a seguir adelante. Carmen Varela, que fue también una de las grandes alumnas de usted. Entonces, esperemos cumplir con esas expectativas algún día, maestra. En eso estamos.
Confío, puedo hablar, confío mucho en ti, Xochitl. Gracias, maestra. Mucho, totalmente. Y espero que hagas, ya la estás haciendo, una gran obra. Esa Gracias. niña que tan jovencita me dijo un día, y no lo olvidaré nunca, yo me voy, no hago filosofía. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Sí, maestra. Pero bueno, aquí seguimos haciendo filosofía. Ok. Y creo y espero mucho de ti. Gracias, Yo maestra. siempre, ustedes lo saben, he respetado a los jóvenes y los sigo respetando. Hay que dejar hablar al joven, hay que dejar que nos enseñe, lo cual nos cuesta mucho a veces de aceptar y aprender, pero es la verdad. Como dijo Gauss, que vuelva otra vez a él, lo anterior por lo posterior. Lo anterior no tendría sentido si no hubiera algo muy valioso posterior. Es decir, el maestro no tendría validez, no sería entendido si no hubiera algo posterior. El alumno, que no solo interpreta, sino crea. Hay que ver y respetar la creación del alumno. Sí, maestra, muchas gracias. Al En eso contrario, estamos, ¿verdad, Héctor? Así es, muchísimas gracias, doctora Carmen Rovira, por sus palabras y por todo su ánimo. Yo tengo toda mi fe y mi ilusión puesta en ustedes, los jóvenes. Gracias. Y Muchísimas gracias. recuerden, no lo olviden, que lo anterior va a ser terriblemente juzgado por lo posterior. Sí, sí, lo hemos visto en la historia de las ideas, maestra, sin lugar a dudas. Esperemos Pero, no ser tan terribles con nuestros maestros como lo fue Ramos con los suyos y así. Entonces, Ya ahí se vamos. escribirá otra historia en unos años, ¿no? pero Exacto. aquí estamos esperándolos a ustedes, por lo menos yo, con toda atención, con gran fe en lo que van a hacer y con gran respeto a la obra que ya la están haciendo. Vale. Lo anterior va a ser juzgado por lo posterior. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, creo que esta es también una invitación a todos nuestros asistentes, pues este seminario ya de mucha tradición, pues es al mismo tiempo un homenaje y una continuidad a esta obra y a estos estudios que ha impulsado por tantas décadas la doctora Carmen Rovira. En ese sentido, pues de nuevo solo nos resta en estos 3 minutos que nos quedan, pues invitarlos, reiterarles la invitación a que estén con nosotros en las siguientes sesiones. Tendremos 4 sesiones más. El 20 de mayo, 3 de junio, 17 de junio y 24 de junio. Este es un semestre muy cortito para el seminario, pero creo yo que va a ser muy interesante. La próxima sesión del 6 de mayo va a ser una presentación del libro de la doctora Laura Benítez Grobet. Es un libro sobre un filósofo e historiador mexicano del siglo XVII que es Carlos de Sigüenza y Góngora. Y pues bueno, vamos a tenerla acá en el mismo horario. Les estaremos haciendo llegar el enlace para integrarse a la sesión a través del Classroom. Esto es importante, aprovechamos también para estos mensajes técnicos. Si alguien no ha recibido la invitación para unirse al Classroom, que es donde estaremos compartiendo las noticias, los enlaces, materiales, presentaciones que a veces nos dan los ponentes, los conferencistas, escríbanos un correo para que los integremos, ¿sí? Seguramente que ya todos lo tienen porque están aquí, llegaron acá y en ese mismo correo ya estaba la invitación al Classroom. Ahí mismo encuentran pues los requisitos de
del seminario para obtener constancia, que básicamente pues es asistir al 80% de sesiones al menos, que en este caso pues son 4 sesiones, y hacer un comentario, una reflexión breve a partir de lo que se ha dicho aquí en la conferencia, con una extensión de una cuartilla. ¿Sí? Con esto nosotros podemos justificar a la facultad pues que estuvieron aquí presentes y participando activamente, y con eso tienen su derecho a una constancia. Si hay alguna duda, por favor no duden en alguna pregunta, no duden en escribirnos a los correos, a dejar sus comentarios en el Classroom. Y la idea de tener un Classroom este semestre es también de que podamos continuar ahí las reflexiones, dado que el tiempo a veces es muy limitado aquí y siempre quedan temas abiertos y comentarios que ya no da oportunidad para plantear aquí, pues podemos continuarlos ahí en el Classroom. ¿Sí? Entonces están invitados, muchas gracias. Y Xochitl, aquí te dejaron muchos mensajes de felicitación y agradecimientos que te invitamos a leer. Gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Abrazos. Un abrazo, mi Xochitl. Gracias. Gracias, Y maestra. de nuevo me siento orgullosa de ti. Gracias, maestra. Hasta luego. Y aquella Cuídate mucho. niña tan linda que ahora es una mujer admirable, que me dijo, me voy con Marcos. Y yo te dije, está bien, pero primero recíbete. Bueno, cuídense mucho. Gracias a todos. Una invitación muy rápida para abrazo. quienes todavía están aquí. Los invitamos de una vez. El día lunes 17 de mayo va a tener lugar esta ceremonia en donde se le va a otorgar el emeritazgo a la doctora Carmen Rovira, u oficializar más bien, porque este emeritazgo se le entregó desde febrero del año pasado y no se había podido realizar la ceremonia. Se va a hacer en rectoría y va a ser el lunes 17 de mayo a las 11 de la mañana. Por cuestiones de la pandemia, pues la entrada es súper limitada, pero va a haber transmisión en vivo en TV UNAM y en las redes sociales de la UNAM. En su momento les haremos llegar los enlaces para que nos puedan acompañar ese día también en esta ceremonia, pues que, bueno, es un homenaje y pues el reconocimiento máximo que da esta universidad a una maestra tan destacada, formadora de tantas generaciones y generadora de toda una vertiente de investigación como es la doctora Carmen Rovira. Entonces, muchas gracias. Y ahí es donde vemos que se ha hecho justicia, ¿no, Xochitl? De todo esto que planteabas en tu conferencia. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Sí, nos vemos ahí. Gracias. Va a ser a las 11. Claro. Quienes preguntan aquí a las 11. Ustedes nos pueden mandar la liga, ¿no? También Sí, por sí. por el mismo seminario. Vale, Sí, gracias. la ponemos en el Classroom también. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, Bye, bye. especialmente quiero que me acompañen ustedes. Porque Gracias, maestra. sin Muchas Claro que sí. ustedes, yo no sería nada. Gracias, maestra. Ahí estaremos. Muchas Cuente gracias. con ello. Acuérdense, lo anterior por lo posterior. Sí, El gracias. maestro por el alumno. Muchas gracias. Muchas gracias y ahí Vale, estaré. cuídense mucho. Gracias a todos y todas. Saludos. Hasta luego, que estén muy Bye. bien. Ángel, Victórico, saludos. Bye. Gracias. Nos vemos. Gracias.